Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta actividad. Es el primer webinar que Fundación COPEC-UC realiza. Somos una institución pionera creada hace más de 18 años por Empresas COPEC y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que apoya integralmente el desarrollo de la investigación aplicada en nuestro país. Somos una organización colaborativa que acompaña al equipo investigador en todos los procesos del desarrollo del proyecto de I+D, fomentando la innovación y orientándola hacia la búsqueda de resultados reales y concretos que se traduzcan en un beneficio que impacte positivamente a la sociedad. No solo entregamos financiamiento, sino que trabajamos junto a los equipos para que logren proteger y transferir sus tecnologías y se vinculen con el sector al que están orientados. Le damos a continuación la palabra a Alfonso Cruz, director ejecutivo de Fundación COPEC-UC, para que explique quiénes somos, qué hacemos y qué proyectos apoyamos. Alfonso. Muchas gracias, Nancy. La Fundación COPEC-UC, como se llamaba Nancy, es una fundación sin fines de lucro, creada el año 2002 por dos instituciones muy prestigiadas de nuestro país, como la Universidad Católica y Empresas COPEC. Quisiera destacar de que hace 18 años se tuvo la visión de la relevancia que es el desarrollo científico-tecnológico para generar innovaciones en el país, y que se ha consolidado, por ejemplo, el año pasado a través de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La misión de la Fundación, y por eso fue creada, ¿no es cierto?, es promover y apoyar la investigación científico-tecnológica para innovar principalmente en los sectores de recursos naturales, no únicamente, principalmente. Entonces, los sectores que apoyan la Fundación COPEC-UC con el objeto de que haya innovaciones en ellos, es, por ejemplo, agua y energía, los alimentos, toda la industria de los alimentos. El país es un gran exportador de diferentes tipos de alimentos, cada vez con mayor valor agregado, el sector agropecuario, el sector minero, todo el sector de biotecnología, industrial y bioprocesos, el sector forestal, que también es un gran exportador del país, y el sector de agua, pesca y acuicultura. Las personas que participan en esta fundación y que colaboramos, aquí la estoy mostrando, es liderado por un directorio de alto nivel y de alto compromiso, que es presidido por Roberto Angelini, presidente de Empresas COPEC, y el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica. A mano izquierda, el Consejo Consultivo, integrado por altos ejecutivos de Empresas COPEC y también por destacados investigadores de la Universidad Católica que apoyan a los equipos de investigación de modo que sus resultados de investigación puedan llegar a generar un impacto en la industria. Para el esfuerzo comercial, que sabemos que es muy complejo, también participan a mano derecha destacados y altos ejecutivos de Empresas COPEC. Y el equipo ejecutivo, que entre otras cosas, webinar, trabajamos día a día justamente para facilitar este proceso que es sabemos que es bastante complejo. La Fundación cuenta con 3 concursos y hoy día nos vamos a concentrar en los 2 primeros, en los 2 de I+D, que vence el 27 de julio, a continuación mío, Christopher McGregor, gerente de Administración y Finanzas, va a contar los detalles de estos concursos. Yo voy a referir en términos más generales. Y para estudiantes de educación superior, tenemos el concurso Aplica tu Idea, que cierra en septiembre. Entonces nos vamos a concentrar en el concurso de I+D para innovar y en el concurso de I+D para innovar para investigadores jóvenes, y vamos a entonces invitarlas a que, si tienen una buena idea, postulen a estos concursos. Nuestra cadena de valor comienza con un proyecto que se postula a nivel de perfil a la fundación. Es un proyecto que no es de ciencia básica, no es un Fondesit, tampoco es un proyecto de emprendimiento, es un proyecto que requiere de una investigación aplicada para lograr un resultado que pueda ser transferido y que logre generar un impacto en la industria. Se postula con un perfil que es bastante simple, son 10 preguntas,
Si el perfil avanza en el proceso, les vamos a pedir ya un proyecto, un documento un poquito más contundente, con más información, más específica, y si ese proyecto es aprobado, les vamos a pedir entonces una entrevista, ya conocernos, que podamos hacer preguntas, y que ustedes también cuenten los detalles de por qué esta iniciativa creen ustedes que es tan relevante. Los proyectos finalmente adjudicados comienzan un proceso de desarrollo de la I+D, que cuenta una primera parte con el apoyo de la Fundación durante 2 años, entre 3.000 y 4.000 UFs, pero con más detalles Christopher, y luego, y caso a caso, vamos a ver los requerimientos de apoyo para que el proyecto realmente pueda lograr su objetivo, que es que se comercialice, que genere un impacto en la industria a las cuales estos proyectos se orientan. Esto se puede traducir en licencias, por ejemplo, en startups, o sea, empresas tecnológicas, en servicios nuevos, en patentes de invención, secretos industriales o copyright. Es de valor, y pedimos que a todas las personas, los que pueden postular acá son personas, empresas, son universidades, centros de investigación. Privilegiamos muchísimo el mérito y la calidad de la propuesta. Como resultado, durante todo este tiempo hemos apoyado más de 100 proyectos, algunos de los cuales han generado emprendimientos tecnológicos y licenciamientos. Esto es una muestra. Por izquierda quisiera destacar el núcleo ciencial, que es del investigador Alexis Kalergis, que también ahora tiene un proyecto, este es el proyecto de la vacuna, él ha salido en varias partes de la prensa, sobre sus prototipos para la vacuna del virus del COVID-19. Con nosotros tiene hace un par de años un proyecto que es desarrollar una terapia para el virus incisional, que tampoco tiene hoy día una solución, una vacuna. Entonces, el objetivo es lograr crear empresas de base tecnológica que puedan generar un impacto en las industrias a las cuales se orientan. ¿Qué nos distingue de otros fondos? Bueno, un apoyo integral a los proyectos que apoyamos. Financiero, también técnico, comercial, de propiedad intelectual, de aprobaciones regulatorias de sectores. Por ejemplo, el desarrollo de una vacuna, como les contaba antes, requiere de una aprobación regulatoria sumamente exigente y sumamente compleja. Y nosotros damos ese apoyo. En difusión y comunicaciones, ha sido muy interesante, por ejemplo, cómo se ha adoptado en forma masiva, por ejemplo, las tecnologías de información por amplios sectores de la sociedad. Las adopciones tecnológicas no son fáciles. Hemos estado forzados a adoptar y hacer, por ejemplo, un webinar. Parecido ocurre con otras tecnologías donde las instituciones que podrían beneficiarse de las innovaciones que, por ejemplo, nosotros apoyamos, bueno, esa adopción no es fácil y requerimos entonces de un apoyo de comunicación y difusión de las tecnologías. Finalmente, también sabemos que los proyectos de innovación no solamente están orientados al país, Chile es un país pequeño, sino que al mundo, y necesitamos conectarnos con las redes nacionales e internacionales, de modo que la transferencia sea, ojalá, al mundo. En síntesis, creemos que tenemos una tremenda oportunidad. Chile va a seguir avanzando y desarrollándose en la medida que este proceso que yo he explicado hoy día se haga en forma masiva y sistemática. Así que invitamos a las personas que tengan buenas ideas de I+D, de investigación y desarrollo, para que visiten nuestra página web, se enteren bien cuál es el llamado específico y ojalá puedan postular. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu completo informe de lo que somos, qué hacemos, a quienes va orientado nuestro trabajo. Y yo también reitero, en www.fcuc ustedes pueden encontrar toda la información respecto a la fundación. Los invito, tenemos una cantidad bastante interesante de personas conectadas en este momento, más de 62 personas, y muchos a través de Facebook, a que a través de los chats de ambas plataformas, Zoom o Facebook, nos envíen sus preguntas, que serán todas respondidas por los ejecutivos de Fundación COPEQC al finalizar este encuentro.
Ahora los dejo con Christopher MacGregor, gerente de Administración y Finanzas y Asuntos Corporativos, quien les explicó cómo postular y el proceso que se lleva a cabo con cada uno de los concursos. Chris. Muchas gracias, Nancy, por la presentación y también por hacer posible este webinar. Y también muchas gracias a la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo, eso también a la gente de regiones, que sobre todo las tecnologías hace esto un poco más posible. Como Alfonso ya les comentó, la Fundación cuenta con 3 concursos abiertos: el concurso de I+D para innovar, también conocido como regular, a 4.000 UF para desarrollar proyectos durante 2 años, el concurso de I+D para innovar para jóvenes investigadores, que entrega hasta 3.000 UF, también para 2 años, el concurso Aplica tu Idea, que entrega premios de hasta 3 millones de pesos para las mejores ideas de innovación en el ámbito de recursos naturales. En esta charla me voy a enfocar, como también dijo Alfonso, en los primeros 2 concursos. Sin embargo, si tienen dudas sobre el concurso Aplica tu Idea, pueden escribirnos y le contestaremos sus dudas sin ningún problema. Un poco para mostrarles, el proyecto tiene una serie de requisitos que deben cumplir. Estos están disponibles en las bases de nuestros concursos, que están disponibles en nuestro sitio web que mencionó Nancy. Pero me gustaría desglosarles en esta presentación las 6 más importantes. La primera es que el proyecto debe resolver un problema o necesidad insatisfecha en la sociedad. En este sentido, les aconsejo desde ya a insertarse y preguntar a los participantes de las industrias sobre sus principales dolores. 2. Los resultados del proyecto deben ser innovadores y protegibles por algún método, como patentes, secreto industrial u otro. 3. Debe tener un alto potencial comercial, es decir, alguien debe estar dispuesto a pagar por los resultados que se obtengan. 4. Debe contar con una prueba de concepto con evidencia empírica, también conocido con un TRL 3 o superior. 5. Se debe ejecutar lo que se presenta para la presentación y postulación, debe ejecutarse en 2 años. Y 6, que es algo nuevo de esta postulación, es que no debe haber recibido financiamiento de la Fundación a través de concursos de I+D para innovar anteriores, de años anteriores. Esto quiere decir que el proyecto no tiene que haber recibido financiamiento, pero ustedes como directores o directoras pueden haber recibido como persona financiamiento anterior. Estos 2 concursos constan de 4 etapas en donde la información entregada por los postulantes se va complementando a medida que se va avanzando. La primera consiste en un perfil, que es una presentación de su propuesta donde entregarán información sobre la beneficiaria y el equipo investigador que se está postulando, sobre el problema a resolver y la solución que ustedes proponen, sobre el estándar actual, es decir, cómo se resuelve en la actualidad el problema abordado, y sobre el presupuesto solicitado. En caso de que su proyecto sea aprobado en esta primera etapa, se da inicio a la etapa de proyecto, la cual profundiza las temáticas abordadas en la etapa de perfil, detallando el plan de trabajo, el sustento científico-tecnológico que da pertinencia al proyecto, el potencial comercial, la propiedad intelectual previa y la que se generará, y también los riesgos identificados en el desarrollo de su proyecto. Si su proyecto es aprobado, pasa a la etapa de entrevista, donde tendrás que hacer una presentación exponiendo una síntesis de tu proyecto al Consejo Consultivo y Comité Comercial de la Fundación que explico en su presentación, donde debe mostrar el conocimiento sobre el tema que ustedes tienen y responder las dudas que aparezcan. Luego el directorio de la Fundación decidirá inapelablemente los proyectos adjudicados, asignándoles 3.000 o 4.000 UF dependiendo del concurso al cual postularon. Sin embargo, no quiero que ustedes se queden con la idea que nosotros solamente entregamos apoyo financiero, que sirve para financiar remuneraciones, subcontratos, viajes y viáticos, equipos y software, infraestructura, fungibles y otros gastos como los de administración y boletas de garantía que nosotros exigimos, sino que también se le asigna un comité de apoyo, conformado por 2 o más representantes de la Fundación, que son altos ejecutivos de empresas COPEC y destacados investigadores de la UC. Este comité y el equipo de la Fundación les entregará además técnico y comercial, donde podrán contar con asesoramiento en temáticas vitales para el éxito de su proyecto, como lo es la difusión de sus resultados y el desarrollo de una estrategia comercial y de protección. En definitiva, los apoyamos en las tareas esenciales para que su proyecto logre impactar a la industria. Además,
Durante todas las etapas de postulación, procuraremos mantenerlos informados sobre la postulación que ustedes están desarrollando, entregándoles el feedback apropiado y en caso de solicitarlo, poder entregar mayor información para que su propuesta siga evolucionando y a lo mejor si en este caso fue rechazado, pueda ser postulado en próximas eventualidades y lograr que sea exitoso. En esta presentación, la cual se las vamos a enviar a sus correos electrónicos, están las fechas de las distintas etapas, que también están detalladas en las bases de nuestros concursos, y ustedes las pueden ver y hacer consultas si tienen alguna duda. Y ahora me gustaría abordarme a 3 preguntas que son las más frecuentes que nos hacen nuestros concursos. La primera es si la fundación se queda con la propiedad de mi emprendimiento o innovación. Y para ser muy claro, quiero decir que la fundación no toma propiedad de la empresa o institución que nos postula, sino que participa en la propiedad intelectual y en los eventuales beneficios económicos que se generan a futuro. Sin embargo, la participación de la fundación varía según el grado de TRL que tiene el proyecto al momento de postular. La escala de TRL es la que ven acá desglosada. Les recuerdo que su proyecto debe tener un TRL 3 para ser admitido. Esto me refiero a TRL 3 ya contado, o sea, terminado todas las etapas para haber cumplido el TRL 3. Y en ese sentido, el TRL 3 lo que exige es tener a lo menos una prueba de concepto de las funciones críticas validadas a nivel experimental. En caso, aquí como les dije, el TRL 1 y 2 no cumple con las bases, así que nosotros si postulan, nosotros les vamos a recomendar que sigan avanzando para poder llegar a un TRL 3. En caso de que cuente con el TRL 3, la participación de la fundación en la propiedad intelectual y los eventuales beneficios económicos es de 35% y de la beneficiaria un 65%. En caso de que el proyecto esté más avanzado y ya cuente con un TRL 4, es decir, tenga una validación a nivel de laboratorio, la participación de la fundación sería de 30% y la beneficiaria un 70%. Y si se encuentra aún más avanzado, en un TRL 5 o superior, la participación de la fundación sería un 25% y la beneficiaria un 75%. A veces, muchos de los investigadores nos dicen que es la primera vez que ve la escala TRL y no sabe bien si su proyecto cae en qué categoría, y ahí yo, para temas puntuales de sus proyectos, le aconsejo contactarse con nosotros para poder resolver las dudas sobre en qué nivel de avance está su proyecto en particular. Para explicarle cómo funciona este tema de las participaciones, les voy a explicar con un ejemplo. El caso más común de nuestros proyectos es la comercialización a través del licenciamiento de las tecnologías. En este caso, luego de desarrollar el proyecto y lograr alcanzar un paquete tecnológico transferible, algunas empresas estarán interesadas en ocupar su tecnología. En este caso, se firmará un contrato de licencia entre la beneficiaria y la fundación y la empresa interesada, en donde se pactará un royalty que la empresa deberá pagar cada vez que se generen ingresos en los procesos que ocupen esta tecnología. Este royalty corresponde a un porcentaje de los ingresos generados por la empresa que irá a los dueños de la tecnología. Este porcentaje varía dependiendo del tipo de tecnología y de la industria incluso que está inserta lo que ustedes desarrollan, pero es en general un porcentaje frecuentemente bajo que se determina a partir de los ingresos y que podríamos definir como ejemplo un 10%. Y ese 10% de los ingresos de la empresa en los productos que use la tecnología licenciada se distribuirían entre la beneficiaria y la fundación en los porcentajes mostrados anteriormente. Es decir, si la empresa vende 100, un 10% se distribuiría entre la beneficiaria y la fundación en un 25-35% para la fundación y un 65-75% para la beneficiaria. De esta forma quiero dejarles claro que la fundación no toma propiedad sobre las empresas que postulan y tampoco sobre los spin-offs que se generen, a menos que las partes decidan en conjunto realizarlo. Una segunda pregunta que nos llega típicamente es si puede postular si no forma parte de una universidad. Y aquí la respuesta es más corta y es sí. Nosotros aceptamos postulaciones de beneficiarias que cumplan 2 requisitos esenciales: que tengan un RUT, es decir, pueden ser personas naturales o jurídicas, como universidades, empresas, centros de investigación o excelencia y otras, y que tengan un domicilio en el territorio chileno. Quiero dejar claro que pueden postular todas las universidades de Chile, no porque la UCEA aparezca en nuestro nombre y participe en el Consejo Consultivo y Comité Comercial tiene preferencia, o es la única que puede postular. Nosotros tenemos varios ganadores de distintas universidades del país, a lo largo, incluso en regiones, con proyectos bastante exitosos.
Una tercera pregunta que nos llega frecuentemente es si el director alterno puede postular a más de un proyecto. Y la respuesta también es sí. Un investigador puede postular en varios proyectos en distintos roles. Tanto un director o directora alterna puede ser director o directora en otro proyecto o incluso formar parte del staff de investigación. Sin embargo, y para dejarlo súper claro, en el proceso de evaluación se ve la capacidad del equipo de lograr los objetivos e hitos propuestos, por lo que se podría rechazarse en caso de ver que varios proyectos mermen el desempeño de una persona que participa en todos ellos. Por lo tanto, como consejo, le dediquen tiempo para generar un solo buen proyecto, de manera que aumente sus chances de adjudicación. Y para finalizarlo, yo les quiero dejar con una reflexión. Cuando uno intenta algo en la vida, en la mayoría de los casos va a fracasar o sentirse frustrado. Pero en algunos casos va a lograr lo que se propone y poder avanzar en los propósitos que tenga en la vida. Sin embargo, si uno no lo intenta, no se va a sentir frustrado, porque no va a fracasar, pero tampoco va a lograr nada. En ese sentido, lo único imposible es aquello que tú no intentas. Y a raíz de eso es que los dejo invitados a informarse, postular y preguntar sobre nuestros concursos. Le dejo el mail que nosotros respondemos de las dudas particulares que pueden tener a concursos@fcuc.cl y también el mío propio, que está ahí desglosado en la presentación, por si quieren contactarme. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Christopher, por el completo informe y todo lo que has planteado respecto a los concursos. Tenemos ya hartas preguntas que ustedes nos han hecho en el chat y yo las voy a ir planteando tanto a Christopher como a Alfonso. Alfonso, una pregunta que se reitera: ¿cuántos proyectos al año aprueba Fundación COPEQC o apoya en su desarrollo? Y si puede Fundación COPEQC tomar mi idea y con sus herramientas más conexiones ser socio estratégico de este objetivo. Gracias, Nancy. A ver, sobre la primera parte de la pregunta, nosotros tenemos estos dos concursos de I+D, porque el tercero que comentamos al principio son elevator pitch, son ideas. Entonces, en los proyectos de I+D, nosotros recibimos en cada concurso entre 70 y 90 o 100 postulaciones. Entonces podríamos tener en un año entre 150 y 200 postulaciones. De estas, es bien interesante porque en realidad en el proceso de selección se cumple lo que, bueno, la literatura describe, que y por eso nosotros les pedimos un perfil. Entonces nosotros les pedimos un perfil y eso es lo que recibimos entre 150 y 200. Y pasan a nivel de proyectos, yo diría que con más o menos un 20% de eso. Entonces, por ejemplo, en uno de los concursos recibimos 100, pasan a etapa de proyecto alrededor de 20, 25. Y eso en realidad es muy bueno porque es un proceso bien rápido de selección y se le avisa al investigador. Entonces, ustedes, dado que solamente presentaron un perfil, no es un tremendo esfuerzo que han hecho. ¿Ya? Y los que siguen adelante, entonces sí les pedimos un proyecto. Los que finalmente, el porcentaje que finalmente se aprueba, de esos 20, 25, alrededor de 3 a 4, es más o menos un 12% de los proyectos, que es una cifra que yo digo que es superior a otros concursos equivalentes. Y principalmente porque hacemos una importante selección en la etapa de perfil. Así que yo diría que el esfuerzo para hacer un perfil es mucho menor que el esfuerzo de formular un proyecto. Nancy, ¿me podrías, por favor, que sí, la segunda pregunta, parte? Sí, la segunda pregunta decía relación con que si Fundación COPEQC toma mi idea y con sus herramientas más conexiones puede ser socio estratégico de este proyecto. A ver, como decía Christopher, nosotros no participamos en la propiedad de lo que se genere. Si se genera, por ejemplo, un spin-off, un emprendimiento tecnológico, nosotros no vamos a tomar parte de la propiedad. Lo que nosotros hacemos, lo explicó a través del TRL Christopher, es que vamos a pedir compartir el potencial beneficio que surja de ese desarrollo tecnológico. Y ese beneficio va a ser un 25% para la fundación, a 35% dependiendo del grado de avance que tenga la tecnología, y para la beneficiaria
ya sería entonces entre un 65 y 75%. Nosotros lo que hacemos es firmamos un contrato con la beneficiaria donde esto queda establecido y donde entonces nosotros participamos del resultado, del eventual resultado del proyecto, de los beneficios del proyecto de investigación e innovación, no de la propiedad. Ok. Christopher, preguntas del chat de muchas mujeres, bien por las mujeres que se atreven. Si se cuenta con una solicitud de patente para un desarrollo de TLR3, ¿se puede postular? ¿Cómo definir el estado del proyecto? Y te voy a hacer dos que se parecen mucho. ¿Tiene un límite de edad para la postulación? Y si se puede postular con una ONG. Sí, voy a ir partir por lo demás arriba. Efectivamente, cuando nosotros decimos que tiene que tener un TRL3, una patente puede ser una forma en llegar a ese nivel. No la única, efectivamente puede que no se tenga una patente y poder postular y cumplir con los requisitos. La patente, eso sí, para dejarlo súper claro, nosotros no tomamos propiedad sobre esa patente, sin imposición del proyecto. Y el proyecto tiene que tener las licencias y permisos necesarios para poder utilizar esa patente. No, y también ocuparla en caso de explotar comercialmente la tecnología que se genere en el proyecto final, poder utilizarla y no contravenir ningún problema de propiedad intelectual o de derechos de autor. En ese caso, la patente por sí sola no te da el nivel de TRL3, son distintas cosas que se deben dar para poder cumplir ese tema, entonces son temas independientes. Puede postular con o sin patente al concurso siempre y cuando tenga TRL3. Y cómo definir el estado del proyecto depende mucho caso a caso, depende si en caso que tengas una prueba de concepto a nivel de laboratorio probada y que funciona de los temas críticos, por ejemplo, un caso de un biofungicida, el elemento crítico que hace la acción de la biofungicida funciona a nivel de laboratorio, en una placa de Petri, y tienen las pruebas necesarias que pueden documentar eso, podríamos ya decir que tiene un TRL3. Es difícil, el tema del TRL3 varía dependiendo del proyecto que ustedes postulan y también de la industria que se desenvuelve, entonces no puedo dar una definición muy clara de cuál es el TRL3, así que si tienen algunas dudas de si su proyecto cumple o no cumple con el TRL3, les aconsejo que me envíen un correo y nosotros podemos en conjunto ver si es que necesitan avanzar un poco más o ya llegan con respecto al TRL necesario. Como el tema del límite de la postulación, para el concurso regular no hay límite, ni inferior ni superior. Para el concurso de I+D para jóvenes investigadores, el límite es de 40 años cumplidos al momento de postular, y ese es el único requisito de edad para el director o directora y director y directora alterno del proyecto. Y en la otra pregunta, si no me equivoco, era el tema de si puede postular una ONG. Efectivamente puede postular siempre y cuando tenga un RUT y un domicilio acá en Chile. Esos son los únicos requisitos que nosotros pedimos para poder postular. En caso que la ONG no tenga RUT, puede a lo mejor ser un tercer aportante para una empresa que sí postule. Entonces hay distintos mecanismos que nos podrían postular en nuestro concurso en caso que la ONG no tenga RUT, como en algunos casos ocurre. Gracias. Alfonso. Que Nancy quisiera complementar a esa pregunta. Como yo les contaba, la Fundación, bueno, ya tiene 18 años y bastante experiencia en todo lo que es la selección y el acompañamiento, y entendemos bien la complejidad que significa un proyecto de investigación que pretende que sus resultados generen un impacto en la industria. Es un proceso muy complejo, sistémico. Entonces nos damos cuenta de que nosotros nuestro mayor aporte de valor sucede cuando hay un proyecto que ya está avanzado. Por eso que el mínimo es un TRL3. Nosotros, en realidad, nuestro core no está en la investigación anterior, que es una investigación científica, sino que es cuando tú ya encontraste algún fenómeno, hay una prueba de concepto, no es una búsqueda. No es una búsqueda del fenómeno, sino que existe un fenómeno que está demostrado al menos a nivel de laboratorio. Y queremos entonces ese fenómeno que encontramos, cómo llevarlo hacia una solución
un nuevo producto, un nuevo servicio, una tecnología que tenga un potencial de impactar a la industria. Entonces, como es un proceso largo y complejo, creemos que nuestro mayor valor, aporte que le hacemos a los equipos de investigación, es cuando partimos de algo que ya está algo avanzado. Cuando ya hay un fenómeno, un conocimiento que ya está avanzado y que puede incluso estar patentado. Pero sabemos que desde las patentes a generar un valor en la industria hay un camino todavía enorme. Entonces ahí es donde, dado nuestra combinación de capacidades técnicas y capacidades comerciales y capacidades de propiedad intelectual y capacidades de apoyo regulatorio y de comunicaciones, entonces creemos que podemos facilitar ese proceso. Entonces invitamos también hay veces que los investigadores, por ejemplo, muchas veces en los perfiles, recibimos, yo les decía, de 100 perfiles que recibimos, más o menos 20, 25 siguen. ¿Y por qué quedan tantos en el camino? Y es por dos razones. Uno, es que es una investigación de una búsqueda de algo. Entonces nosotros ahí no somos fuertes, no es nuestro core. Y eso yo diría que es un porcentaje bastante alto de los perfiles que no continúan. Y la segunda causa es porque apuntan a problemas que son muy pequeños, no apuntan a problemas que justifiquen un esfuerzo y una inversión relevante. Entonces, si ustedes se preocupan de esas dos partes, pueden tener más chances de que su perfil siga avanzando hacia un proyecto. Ok. Gracias, Alfonso, por el complemento. Christopher, hay varias preguntas relacionadas con la confidencialidad de las ideas y de los proyectos. ¿Qué ocurre con la confidencialidad cuando estos son postulados? ¿Cómo se protege su contenido? ¿Qué pasa con los perfiles que no continúan en concurso? ¿Cómo se protege esa confidencialidad? Y si en la fundación se dedica o apoya proyectos de orden social o de capital humano. Ya, con respecto a la confidencialidad, en las bases del concurso está específico los términos que tanto nosotros como fundación, los consejeros y también los postulantes se comprometen, pero para hacer los términos simples y para responder la pregunta, todos tenemos contratos de confidencialidad firmados, así que en caso de que ustedes perciban que eso se divulga, alguna investigación de ustedes, que nuestra historia no ha pasado, les aconsejo que hablen con nosotros porque algo nosotros podemos hacer. Pero nosotros todas las postulaciones que son rechazadas en una cantidad de días que está especificado en las bases, si no me equivoco, como alrededor de 60 días, son eliminadas de nuestra base de datos, así que en ese sentido quédense tranquilos por ese lado. Y también un poco para colgarme de eso, que es importante en caso que son rechazados, nosotros entregamos un feedback que es bastante acotado. Si quieren saber más detalles, pueden contactarnos para tener más antecedentes de su postulación. La segunda pregunta, si no me equivoco, era con respecto a las sociales y de capital humano. Efectivamente, nosotros pedimos que sean proyectos de innovación, que tengan algún grado de aumento de la productividad de la industria que se desenvuelva, que tenga potencial comercial. Entonces, en caso de los proyectos de orden social, es importante que detallen bien el modelo de negocio al cual ustedes están apuntando. Para ser súper claro, nosotros no estamos orientados y no hemos financiado en la historia proyectos que son disponibles gratuitamente al ecosistema. Siempre tiene que tener algún modelo de negocio para el cual capitalizar la inversión que nosotros realizamos. Entonces, es importante que detallen eso de una buena forma y que a lo mejor el impacto puede que sea menor a lo que exista, y eso ya podría tener un tinte social, y el impacto a lo mejor podría ser mucho mayor por otros aspectos, pero el modelo de negocio es importante tenerlo claro al momento de postular y que sea para los evaluadores tenerlo súper claro. Ok, gracias. Alfonso, ¿qué tan importante es un aporte pecuniario por parte del beneficiario en la postulación? Si el proyecto cumple con todo lo solicitado y es de amplio impacto comercial, ¿puede obtener el patrocinio sin tener este aporte? Y la segunda pregunta tiene relación con el periodo, si se puede postular por un periodo inferior a los 2 años, pero obteniendo el mismo presupuesto. Tienes que ponerle... perfecto. Estás muteado, Alfonso, espérate.
el aporte pecuniario no es un requisito. Es decir, se puede postular sin tener un aporte pecuniario. Ahora, si un proyecto postula con un aporte pecuniario, diría tiene una buena evaluación, o sea, mejora la postulación en el sentido, no necesariamente por el aporte, sino porque si hay un tercero que está dispuesto a apoyar con recursos pecuniarios ese proyecto, en el fondo es una validación de un tercero. Y nosotros lo valoramos de esa forma, de esa perspectiva. Entonces, si los proyectos pueden tener un apoyo pecuniario de algún tercero, bienvenido. Yo creo que eso hace una propuesta más contundente. ¿Sí? Sobre la segunda pregunta, Nancy, ¿se refiere a? Sí, el periodo puede ser menor a los 2 años. Correcto. Pero manteniendo el mismo presupuesto. Sí, no hay restricción en eso. Los proyectos pueden postular al presupuesto máximo, que son 3.000 UF o 4.000 UF, y eventualmente en un plazo más corto a los 2 años. Por supuesto que se estudia la consistencia de eso. Para nosotros, diría que también un atributo importante en el desarrollo de los proyectos, por experiencia nuestra y del país, en realidad en esta materia, es la importancia de que los proyectos avancen lo más rápido posible. Que se aceleren, que los proyectos ojalá no se detengan, es una posta. Porque muchas veces yo después le tengo que entregar esta posta, por ejemplo, lo que significa el desarrollo de una vacuna. Ahora estamos viendo la vacuna del coronavirus. En realidad eso, la ciencia básica empieza en una parte, después el desarrollo tecnológico, los prototipos y después las validaciones son en otras partes. Entonces es muy importante que manejemos el proyecto como si fuera una posta. Cada tramo lo más rápido posible y hacer buenas entregas al siguiente que continúa en la cadena. Ok, gracias Alfonso. Christopher, ¿el proyecto se debe enfocar únicamente al desarrollo de un prototipo o se puede ampliar a crear un modelo de negocio en torno a este desarrollo? Y una segunda pregunta tiene que ver con la confidencialidad también, y si nosotros usamos evaluadores externos a la fundación y qué pasa con ellos. Sí, con respecto al prototipo, prototipos no necesariamente estamos orientados nosotros a generar un prototipo, lo que sí nosotros estamos orientados a generar un paquete tecnológico transferible que puede diferir de un prototipo. En algunos casos puede ser lo mismo, en algunos otros casos no. Y en ese sentido lo que nosotros pedimos es desarrollar el conjunto de elementos que te permitan transferirlo y licenciarlo a una empresa que esté interesada en ocuparlo. Y en este paquete tecnológico puede haber tanto de desarrollo científico como también un modelo de negocio bien definido, contactos, patentes, secretos, marcas, distintos elementos que te permiten a ti hacer un conjunto que es apropiable, o sea, yo podría generar ingresos a partir de eso, y que es licenciable y transferible a alguna empresa. Y con respecto a la confidencialidad, sí, yo vi la pregunta y también quería abordarla. Nosotros sí usamos evaluadores externos, usamos 2 empresas internacionales bastante conocidas, una para entregarnos un reporte de cada proyecto que pasa etapa de entrevista, recién en esa etapa, de propiedad intelectual y de arte previo, y otra que nos entrega información de la parte comercial y del potencial comercial y si hay cosas disponibles similares en el ecosistema. Y con ellos tenemos contratos de confidencialidad y ellos también funcionan con la probidad necesaria para que no se divulguen las postulaciones de ustedes. Y usamos también evaluadores externos científicos que también firman un contrato de confidencialidad, así que tratamos de que todas las postulaciones de ustedes estén protegidas por todos los aspectos necesarios para que ojalá no se divulgue de ninguna forma ni se filtre de esa forma. Y en todo caso, de ahí de nuevo mi consejo, si es que ustedes ven algo de este tipo en algún caso o alguien les mencionó, nosotros no tenemos antecedentes de ninguna divulgación, entonces les aconsejo en caso que lo vean, nos conversen y se acerquen con nosotros para tomar las acciones necesarias. Gracias. Christopher, lo mismo, esta pregunta para ti. Mira, ¿qué puede considerarse como aporte comprometido del beneficiario? Sueldos de profesores, arriendo de espacios de oficina, laboratorios, equipos e instalaciones. Te agradecería si me puedes clarificar este punto con algún ejemplo.
Puede ser todo lo que tú mencionas. Efectivamente, la beneficiaria se puede comprometer a eso y más. Por ejemplo, de aportes no pecuniarios, lo más típico es los sueldos de los investigadores o un porcentaje de los sueldos de los investigadores y las instalaciones o laboratorios que usan para desarrollar sus investigaciones. Eso es lo más típico que yo he visto en las postulaciones que no ha llegado. Pero la beneficiaria también podría comprometer otras cosas como las boletas de garantía, seguros, algunos viajes también los podría aportar, o incluso hacer aportes pecuniarios para comprar ciertos equipos. O sea, la beneficiaria podría hacer cualquier tipo de aportes al proyecto. Sin embargo, esto, como dijo Alfonso, no es un requisito, no es indispensable que cuenten con esto, sino que, como todos los aportes, le dan pertinencia al proyecto y al final lo que hacen es avalar y poner un check adicional al proyecto por confianza de la beneficiaria de que esto es un proyecto que consideran relevante y le podría dar al final en la etapa de evaluación un plus para poder avanzar, pero sin embargo el proyecto se evalúa en su mérito completamente y esto no es un requisito para postular. Ok. Alfonso, ¿todos los participantes del proyecto tienen que tener residencia en Chile? ¿Qué pasa si se quiere incluir a un investigador de otro país? Tienes que activar tu micrófono, Alfonso. Ahora sí. No, no es un requisito de que todo el equipo de investigación tenga residencia en el país. De hecho, las redes de investigación sabemos que a veces son internacionales, entonces no es un requisito. Ahora, obviamente que lo que pasa es que la beneficiaria, quien postura es una beneficiaria. Entonces, nosotros firmamos un contrato con esa beneficiaria que puede ser una empresa, puede ser una universidad, un centro de investigación, incluso una persona natural. Ahora, esa beneficiaria tiene que tener residencia en Chile y al menos parte del equipo de investigación lo mismo. No puede estar todo el equipo de investigación fuera de Chile porque la comunicación se hace más compleja. Pero parte del equipo podría ser que esté viviendo en otra parte. Alfonso, otra pregunta, mira, es un poco larga. ¿Es compatible que un tercero que haga pecuniario sea justamente la empresa interesada en la tecnología en desarrollo? El aporte que haga compromete propiedad intelectual en lo desarrollado. ¿No es conflictivo que sea después la misma empresa la que quiera adquirir el licenciamiento y tenga un porcentaje de la propiedad? Sí, interesante pregunta y de hecho nos han tocado casos de ese tipo. Yo diría que, a ver, la respuesta a esa pregunta no es ¿cuál es la condición ahí? ¿Ah? Vemos con buenos ojos el tener una empresa interesada en el desarrollo de la tecnología, ¿ah? Porque le da validez, es una validez externa. Ahora, no puede ser una solución para exclusivamente esa empresa, ese es el punto. Tiene que ser una solución que tenga que ir más allá que la empresa. No puede ser de que esto en el fondo es un subsidio a un desarrollo para una empresa específica. Entonces, puede beneficiar a la empresa, efectivamente, pero nosotros vamos a pedir de que la solución vaya más allá. Si es un sector, el sector, por ejemplo, de los alimentos, bueno, que pueda estar accesible a la industria de los alimentos, no de forma exclusiva a esa empresa. Ok, quiero pedirles a todos los que nos acompañan hoy día en este webinar si pueden prender sus cámaras porque necesitamos tomar unas preciosas fotos de todos ustedes y además qué rico y qué grato ver que tanta gente está interesada en la ciencia, en la tecnología, en la I+D, en la innovación. Muchas gracias porque veo que están prendiendo sus cámaras, incluso hay gente que está entrando en este momento. Yo les quiero agradecer por haber estado con nosotros en este webinar. Tuvimos preguntas relacionadas con Aplica tu Idea. No las contestamos porque nos enfocamos directamente en los dos concursos de I+D. Realizaremos un encuentro similar a este para los estudiantes de educación superior a quienes está orientado ese concurso. También los invito a escribirnos concurso@fcuc.cl si quedaron dudas o si las respuestas no fueron todo lo que ustedes esperaban desde el punto de vista de la aclaración. Y les reitero, la convocatoria para los dos concursos del I+D termina el 27 de julio próximo. Ya hicimos una adecuación a la contingencia, así que esa fecha no se va a cambiar. Muchas gracias y los esperamos a todos en Fundación COPEQC y ojalá vernos muy pronto y que estén muy bien ustedes y sus familias. Muchas gracias.
Muchas gracias.